Se me pidió que hablara un poco sobre la influencia de los padres sobre los hijos, sobre la crianza y la dirección, orientación que los padres deben de dar a sus hijos. Y quiero compartir con ustedes 4 pasajes sobre la palabra de Dios. El primer pasaje se encuentra en Deuteronomio 7, versículo 1 al 5, y me voy a concentrar en el versículo 4. Pero dice así Deuteronomio 7 del 1 al 5: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y este pasaje está cuando Israel va a tomar la tierra, y es el reencuentro de la ley o la reseña de la ley dada a Josué y al pueblo de lo que tenían que hacer con estas 7 naciones cananeas que habitaban en la tierra, que tenían que ser eliminadas. Y acá la guerra no es una xenofobia, no es contra raza, la guerra es contra la idolatría y la maldad de estas naciones que había llegado a su pico, así como la maldad de Sodoma y Gomorra, las abominaciones. Génesis 15, Dios da esto en profecía a Abraham y le dice que después de 400 años que los hijos de Israel iban a estar en Egipto, los iba a liberar y les iba a dar esta tierra de Palestina, tierra que fluye leche y miel, como heredad, para que sea el sitio misionero donde Israel iba a trabajar para traer las naciones al conocimiento del verdadero Dios. Entonces acá estas naciones caerían en juicio por no haber doblado rodillas, por no haber reconocido a Jehová Dios. Tenemos el caso de Rahab y su familia, que ellos sí reconocieron. Pero bueno, después de darle un poquito el contexto, el versículo 4 que dice que los hijos de los israelitas no deben de emparentar con estas naciones, y acá se usa la palabra porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. El primer punto que quiero compartir con ustedes, queridos padres, es que tenemos que tener cuidado con las influencias externas. Cuidado con aquellas influencias que nosotros permitimos que sirvan de niñeras de nuestros hijos. Y me estoy refiriendo a los medios de comunicación. Qué fácil y qué cómodo es que nuestros hijos sean cuidados por el televisor, por ejemplo, que pasen 4, 5, 6 horas viendo televisor para que nos dejen en paz o tranquilos, o para poder controlar su comportamiento. Qué fácil es que nuestros hijos sean entretenidos por videojuegos electrónicos. No solamente están los televisores, los videojuegos, la computadora, todos estos medios de comunicación que inundan nuestras casas, pero ahora tenemos aparatos portátiles y podemos entonces proveerles de medios de comunicación de influencia externa ilimitada y sin supervisión en el carro mientras que manejamos a la iglesia o nos vamos de viaje por largas horas. Tenemos ahí televisor, aparatos para que los entretenga, o el famoso celular con juegos o con internet ilimitado, donde pueden acceder a todo tipo de sitios en la red social. Cuidado, porque lo que es conveniente para nosotros y lo que se nos hace más fácil están influenciando, y caemos nosotros entonces permitiendo que estas influencias externas
y muchas veces negativas, cuando no sabemos filtrarlas, ni enseñamos a nuestros hijos discernimiento, ni lo que es bueno ni malo, pero imponemos nuestras creencias, cuidado con el legalismo, desvían el corazón de nuestros hijos. Cuidado con las influencias externas, cuidado con los niñeros que son los medios de comunicación que fácilmente damos a nuestros hijos. El segundo pasaje es Deuteronomio 6, versículo 4 al 7. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y pueden ustedes seguir leyendo el pasaje. Acá la idea es que los padres, tanto el papá como mamá, eran responsables ambos de criar a los hijos en el camino de Jehová, en los mandamientos de Jehová. Y la importancia acá es que deben de ser los padres diligentes en la crianza. Y diligencia en crianza es enseñar, es dirigir, influenciar en las cosas de Dios. Se trata de un estilo de vida. Este versículo 7, cuando habla de repetirlas y hablarás estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, atarla como señal en tu mano, en los postes de la casa. Estamos hablando sobre que toda nuestra vida tiene que estar alrededor de lo que significa la adoración a Dios, porque para eso fuimos creados, para adorar y reconocer nuestro Dios, al único creador, y así entonces impactar nuestras vidas. Nuestros hijos deben de ver nuestras vidas que adoran a Dios, más que nuestros hijos deben de oírnos hablar de Dios. Esto es muy importante. Nuestros hijos deben de ver que nuestras vidas reflejan la adoración a Dios. Entonces, sé diligente en la crianza de tu hijo, de tus hijos. Involúcrate, participa, vive más que habla, predica con el ejemplo. Un caso que quiero compartir con ustedes, el caso David. El rey David era exitoso en sus empresas, en la conquista, un guerrero valeroso, un compositor que armaba piezas, himnos hermosos musicales. Era un amante, tenía muchas mujeres y claro, muchos de estos eran alianzas políticas. Pero David fracasó como padre. Tenía una casa dividida. A pesar de que Dios estaba con él en todo, en la familia vemos un vacío de parte de él como padre. Segunda de Samuel capítulo 3, los versículos del 2 al 5 nos habla sobre las mujeres de David y sus hijos. Y también se vuelve a hacer y agregar a la reseña capítulo 5, versículo 13 al 16 de Segunda de Samuel. Por favor, léanlo cuando tengan tiempo. Segunda de Samuel 3, del 2 al 5 y capítulo 5 del 13 al 16, que habla sobre las mujeres e hijos de David. Una reseña. Resulta que uno de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamora de su media hermana, Tamar, y finge que está enfermo y le pide a su padre que la envíe a su media hermana para que lo atienda. Esto está en 2 Samuel capítulo 13. Esta fue la brillante idea de su amigo. Ojo, padre, presten atención a los amigos que tienen sus hijos. Esas son banderitas importantes que nos dicen algo acerca de la vida de nuestros hijos, sea de lo que están buscando o de lo que carecen. Así que presten atención sobre las amistades que rodean a nuestros hijos. Hagámonos amigos de ellos. ¿Por qué no? Conozcamos de ellos, interesémonos por ellos, seamos gentiles con ellos. Bueno, regresemos a la historia de Amón y su media hermana Tamar. Entonces Amón finge estar enfermo y le pide a su padre que mande a la hermana para que lo atienda. Esto está en 2 Samuel 13, versículos 5 al 15 más o menos. Pero el versículo 14 nos dice que él la forzó, o sea que la violentó, la violó. Y en el versículo 19 vemos que Tamar se lamenta, hace duelo por haber perdido su virginidad.
Y ella misma, al contender con su medio hermano, le dice que no cometa tal desgracia, tal abominación, pero que le pida a su padre que se la dé como mujer, que no sería negada, pero él decide violentarla y tomar cartas en el asunto. El versículo 21 es el versículo que me llama la atención, es la reacción de David. Lo voy a leer, 2 Samuel 13:21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. El padre David se entera de que su hija ha sido violada y se enoja mucho, pero no hace nada. Ustedes pueden seguir leyendo el relato y no hace nada al respecto. Pero su otro hijo, que se llamaba Absalón, que era hermano completo de Tamar, respira odio contra su medio hermano Amón. Miren lo que dice el versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Y versículo 23 nos dice, aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Esta es la fiesta que planea Absalón para tramar la muerte de su medio hermano Amón. Pasó 2 años y Absalón trama vengar la muerte de su hermana y matar a su hermano. ¿Dónde estaba papá David? ¿Qué hizo David por esto? Según la ley en Levíticos, el violador tenía que sustentar a la mujer que violaba, tenía que mantenerla, tenía que casarse con ella. Aun si después de violentarla y tomarla la aborrecía, tenía que darle dignidad y mantenerla. Y acá vemos que nada de eso sucede. David no hace nada. Pero vemos el versículo 31, después de la desgracia que sucede, que su hijo muere a manos de su otro hijo. Versículo 31. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él rasgaron sus vestidos. Ese es el versículo 31 que nos habla que David se rasgó sus vestidos, se echó en tierra y se puso a llorar, a lamentar. Versículo 36 también dice, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron alzaron su voz, lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. David llora, David se lamenta. Se enoja al principio cuando se entera que su hijo ha violado a su media hermana y no hace nada. No hay consecuencias para su hijo, no hay resolución de conflictos entre Amón y Tamar y Absalón. Quiero hacer un paréntesis aquí, permítanme. Padres, cuando hay pleitos, disputas, quejas, injusticias entre nuestros hijos, hay que actuar. De nada sirve que reaccionemos enojados, lamentándonos y no tomemos acción por restaurar y reconciliar las relaciones. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo el relato, es un relato hermoso que nos habla sobre la realidad que pasa en familias también. Absalón, el hijo, huye de la presencia de su padre por 3 años. Versículo 38 nos dice que se va a Jesús y ahí estuvo 3 años. Y versículo 39 concluye el capítulo 13 que David deseaba ver a su hijo, pero se quedó ahí, en deseo. No hizo nada después de que su hijo matara a su otro hijo y de que su hijo Amón violara a su hija. Después vemos que Joab, el siervo de David, su mano derecha, trama que regrese a Absalón porque ve a David triste. Y entonces inventa todo un trama donde una mujer se presenta con una historia súper larguísima en el capítulo 14, tipo juicio ante el rey, narrando algo similar a lo que había pasado entre Absalón y Amón. Y la mujer admite en su relato que el rey
David tenía la sabiduría como un ángel de Dios para discernir entre el bien y el mal, el versículo 17. Y no solamente eso, pero se repite eso en el versículo 20, que David tenía el discernimiento como un ángel de Dios entre el bien y el mal, pero no sabía discernir en su propia casa. Cuán importantes son las amonestaciones que da Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3, versículo 4 al 5, y de ahí en el versículo 12 de 1 Timoteo 3. Y está en el contexto de los requisitos de los obispos y los diáconos. Y una de las cosas, uno de los requisitos que da ahí Pablo a Timoteo es que deben de gobernar bien su casa. Deben de tener sus hijos bajo obediencia. Sus hijos deben de ser obedientes y todo esto debe ser en toda honestidad. Mire qué importante. Esto es lo que le faltaba a David. El sabio, como un ángel de Dios, pero no sabía usar esta sabiduría en su propia casa. ¿Cuán común es esto, hermanos? Podemos dar consejo a las personas de afuera, podemos ayudar, podemos hablar y dar talleres, aconsejar, impartir palabra de Dios, sabiduría, pero cuando se trata de aplicar y saber cómo se aplican los principios bíblicos a nuestras propias vidas, con nuestros propios hijos, fracasamos. Que el Señor nos ayude, que nos dé valentía y valor para poder saber dirigir a nuestros hijos, poder saber criarlos con influencias divinas, bíblicas, y no dejar que las influencias de este mundo dirijan sus vidas. Quiero continuar con la historia de David y así terminar. David hace volver a su hijo, según el relato, después de que Absalón interviene. El versículo 21, regresando al pasaje, estaba en manos de David de hacer volver al joven Absalón, su hijo. Pero no hace nada. Absalón no ve a su padre por 2 años. Después de que lo hace regresar a Jerusalén, lo manda a su casa y no es parte de su vida cuando su hijo empieza a tener hijos. Permítanme leerlo para que tenga sentido lo que le estoy diciendo. Entonces, versículo 21. Estamos en el capítulo 14 de 2 Samuel, versículo 21. Cuando le da permiso entonces el rey a Joab y le dice: he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Después de escuchar el relato de esta mujer sobre el caso, y después de haberle dicho que David tenía la sabiduría como la de un ángel. Y miren lo que dice entonces versículo 24. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey, de su padre estamos hablando. Y versículo 28, salto. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey, su padre. Oh Padre, ¿cuánto tiempo perdemos cuando nos dejamos gobernar por los resentimientos, por la ira, por las culpas, y no resolvemos los problemas con nuestros hijos cuando es tiempo de hacerlo? Hay que sentarnos a conversar con toda honestidad, como habla el pasaje de Timoteo, con respeto y abrirnos. Poder abrir y expresar nuestras emociones en un ambiente de querer restaurar y reconciliar. Mira lo que el versículo 32 nos dice. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he venido, y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús, donde había huido? Mejor me fuera estar aún allá. Veo yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátenme. Absalón no había visto a su padre y quería verlo. Y por algún problema se lo habían estado impidiendo. Si ustedes leen el relato
que está acá en 2 de Samuel 14. Absalón quiere ver a su padre y no sucede nada hasta que al fin, el versículo 33, ve a su padre. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey, su padre David, besó a Absalón. Lo besa y nada más sucede. Como dice el dicho en inglés, hay un elefante grande en el cuarto y nadie habla sobre el elefante. Y la idea del elefante es que hay un problema en la familia, pero es mejor o más conveniente o más fácil ignorar el problema y seguir con la vida. Querido hermano, hermana, los problemas no se pueden ignorar porque estos no se van, regresan o quedan ahí. Absalón, ustedes continúen la historia, pero en una forma popular de decir en mi país, le serrucha el piso a su padre en querer ganarse el corazón de su pueblo, del pueblo de Israel. En casos de corte, capítulo 15, versículo 16, lean ustedes. Absalón le quiere arrebatar el trono a su padre. Y lo que sucede es que David, en vez de sentarse y conversar con su hijo y sanar las heridas, huye con toda su familia, excepto alguna de sus concubinas, porque era mucho. Con toda su familia, sus mujeres y sus hijos, huye de Absalón. Déjenme preguntarles a ustedes, ¿huyen de los problemas con sus hijos? No lo hagas porque será fatal. El capítulo 16 de 2 de Samuel, versículo 21 al 23, lo leo. Nuevamente les invito a que lean todo el relato. 21 a 23, este es un amigo, uno que estaba cerca a Absalón. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, la que había dejado David, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están conmigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre entre los ojos de todo el pueblo. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Nuevamente, las influencias, quiénes son los amigos de nuestros hijos, tenemos que saber. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Tanto era el resentimiento acumulado de Absalón por su padre que escuchaba a un amigo su consejo perverso y tomó de las mujeres de su padre para dar a entender que él se había hecho aborrecible ante su padre y así dar fortaleza o valor a los que lo iban a apoyar en su nueva campaña para ser declarado como rey. Bueno, al final de la historia, en el capítulo 18, Absalón es asesinado, muere, y tenemos entonces el llanto, el grito desesperante y las palabras finales de David. Leo el versículo porque es conmovedor. Entonces el rey se turbó cuando se entera de la muerte de su hijo, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, papá David? Ya era tarde, muy tarde, para actuar y para hacer cualquier cosa, cualquier reconciliación. Absalón ya había partido. Padres, no demoren en tomar acción inmediata ante los problemas con sus hijos. Hay mucho que sacar en este pasaje. Absalón tomó a las concubinas, a las mujeres de su padre en el terrado, en la azotea, en el mismo lugar donde David había pecado con Betsabé. Deuteronomio 21, termino con este pasaje, del 18 al 21, habla sobre el caso de un hijo adulto que es desobediente a sus padres, papá y mamá, y se describe como Deuteronomio 21 del 18 al 21 como un hijo desobediente, contumaz, rebelde, glotón y borracho.
Entonces podemos concluir que es una persona ya adulta. El estilo de vida de este hijo era un sinvergüenza, totalmente sinvergüenza, y los padres habían tratado de todas maneras de corregirlo y no se hallaba solución. Bueno, los ancianos que se sentaban a la puerta de la ciudad servían como jueces en Israel y ellos daban juicio de acuerdo a los casos que el pueblo traía, junto con los levitas. Entonces, según este pasaje, los padres traerán a los ancianos a este hijo después de intentar todo por salvarlo, por regenerarlo, por cambiarlo, y entonces el hijo será juzgado. Y el juicio que los ancianos darían es muerte. Tenía que ser apedreado. Y la frase interesante que habla sobre el propósito es para quitar el mal sobre Israel y para que el pueblo tema a Dios. Obviamente nosotros no matamos a nuestros hijos ni apedreamos a nuestros hijos, ni estamos a favor del maltrato contra nuestros hijos. La Biblia tampoco. Estamos hablando de un caso judicial de un hijo adulto, comparándolo con la cultura de aquellos tiempos. Se tenían que tomar medidas radicales para poder sacar el pecado de Israel. Era como Dios trataba con su pueblo. Su pueblo tenía que reflejar a su Redentor. Ser santo porque yo soy santo. Bueno, ¿qué sacamos de acá? ¿Qué principio sacamos de acá? El principio es, padres, tenemos que ser radicales, tenemos que prestar atención y tomar en serio lo que es la disciplina de nuestros hijos. Y es más fácil ahora o mientras que ellos están pequeños, porque cuando crezcan y sean adultos o sean personas ya pensantes que ellos mismos dirijan su vida, puede ser que sea muy tarde, como el caso de este hijo de Deuteronomio. Padres, hay que tomar acción y muchas veces hay que ser severos, no permisibles, no indiferentes, no legalistas. Y claro, esto se hace en el fundamento de el amor. Esta es la palabra de Dios completa. Pablo en Colosenses y en Efesios nos dice a los padres que no irriten a sus hijos, que no sean ásperos con ellos, que no sean cansones, estoy usando mi propio lenguaje acá, con ellos, que no los desesperen. Y para esto hay que vivir nuestra fe, hay que demostrar el amor de Dios en la guía, en la dirección, en conducirlos en la senda del reino de los cielos. Solo así podremos cultivar, influenciar, invertir en nuestros hijos, en su futuro para bien. Proverbios capítulo del 1 al 10 está dirigido a los hijos desde la perspectiva de un padre y también incluye a la madre que intenta guiar al hijo por el camino de la sabiduría, diciéndole al hijo que es más conveniente que elija, que abrace el camino de la sabiduría que el camino de la necedad. Concluye entonces, ¿cuán importante es la influencia que tenemos sobre nuestros hijos? Es serio. Tenemos que tener cuidado con las influencias externas porque éstas desviarán el corazón de nuestros hijos. Deuteronomio 7, versículo 4. Tenemos que ser diligentes en la crianza de nuestros hijos, involucrándonos, participando, viviendo más que predicando. Esta es nuestra responsabilidad. Deuteronomio 6, versículo 4 al 7. Le he presentado el caso de David, un solo caso de la Biblia, de cómo trató David con sus hijos. Y vemos que David reacciona en emociones, en ira, en lamento, en llanto, pero no hace nada. De nada nos sirve que reaccionemos y no tomemos acción al respecto. Terminé presentando el caso de Deuteronomio sobre que muchas veces la disciplina y el castigo tiene que estar basado en querer quitarle el mal del corazón de nuestros hijos y reorientarlo hacia el bien, hacia las cosas de Dios, hacia una fe viva. Y muchas veces nuestros hijos siguen lo que nosotros vivimos más de lo que nosotros predicamos. Así que la advertencia es para nosotros. ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Cómo vivimos nuestra fe? Eso será lo que guíe a nuestros hijos, lo que será lumbrera en sus caminos. Y no tanto cuánto hablamos
o qué hablamos. Que el Señor los bendiga. Esto fue presentado durante una escuela dominical y me permitió